nos seguimos metiéndolo cómo trabajan las compañías en esta nueva agenda de recursos humanos y los desafíos que se plantean en una etapa post-pandemia. Le doy la bienvenida a Karina Giordano. Karina es la mujer que maneja el área de recursos humanos en Vagó. Hola Karina, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuánto hace que estás trabajando en recursos humanos? En recursos humanos hace 25 años. Ah, toda una vida. Sí, mucha. Y en Vagó llegué hace 2 años y medio. Así que llegué un mes antes de que arranque la pandemia. Ay, Dios, liderar Enorme en una nueva desafío. compañía, un nuevo desafío. Sí, Ah, bueno, tal digamos cual. que no tuviste una pandemia muy relajada. Para nada, tuve todos los desafíos juntos y en un modelo de trabajo totalmente distinto al que uno venía acostumbrado. Así que bueno, fue una adaptación del contexto y una adaptación de uno mismo. Karina, antes de presentar a con quienes vamos a compartir el panel, vamos a saber un poquito más sobre vos. Gracias. Karina Giordano, gerente de recursos humanos en Vagó. Ingresó a la empresa en 2020 como gerente de talento, desarrollo y capacitación y desde abril de 2021 se desempeña como gerente de recursos humanos, cargo que asumió con el objetivo de impulsar el proceso de evolución cultural, desarrollar y potenciar el talento humano y fortalecer el crecimiento de la compañía. Karina estudió profesorado en letras en la Universidad Nacional de La Plata y es coach ontológico por la Universidad de Itela. Previo a su ingreso a Vagó, desarrolló su carrera profesional en Danone, Prun, Glue y Biotronic. Ahora le doy la bienvenida a Mauro Estorero. Mauro, el único hombre en el panel. Bienvenido. Sí. Estás rodeado. Rodeado. Miedo. No, por favor, un placer. Gerente del área de Capital Humano de Sancor Salud. ¿Desde hace cuánto? Más de 8 años, un poquito más de 8 años hace que estoy en la compañía. Inicié con otro rol y hace aproximadamente 4 en este rol actual. Ah, en Así recursos es. humanos específicamente. Como gerente, siempre en recursos humanos, previamente en otro rol, porque ingresé para desarrollar el área. Así que bueno, nada, aprendiendo a la vez que me iba desarrollando. Mauro, ¿y cómo arrancó tu pasión por Bien, los recursos qué pregunta. humanos? Yo soy psicólogo de profesión y cuando arranqué a ejercer, por ahí no fui por el lado tradicional del consultorio, digamos. Inicié haciendo trabajos de inserción laboral para personas con discapacidad en la municipalidad de Rafaela, donde yo nací. Y creo que eso marcó mi carrera y mi gestión para siempre. Digo, el hecho de trabajar con personas con discapacidad en un mundo tan complejo me permitió, creo que, destacar sobre todo el lado humano y el impacto que tiene el trabajo en la persona y en la familia. Creo que ahí hay un valor que a veces, lo perdemos de vista en el impacto que tiene el trabajo en la persona y sobre todo en el entorno. Claro, Creo vos que ahí eso a trabajar codo a codo no lo olvidaste más. Jamás, jamás. Así que creo que sin dudas eso me marcó a fuego y es parte de mi desarrollo profesional y lo que trato de que la empresa también incorpore, ¿verdad? Mauro, vamos a conocer tu CV. Mauro Storero, gerente área Capital Humano en Sancor Salud, Grupo de Medicina Privada. Asumió este cargo en 2017 y trabaja en la compañía desde el año 2014, cuando ingresó como jefe de desarrollo organizacional. Mauro es licenciado en Psicología con orientación en Psicología Organizacional Laboral y cursó Dirección Estratégica de Recursos Humanos en YAE Business School. Su liderazgo está marcado por la visión People-Centric. Las acciones que promueven se basan en consolidar el bienestar de las personas de la organización, mediante la consolidación de un buen clima laboral orientado al desarrollo de vínculos, relaciones y acciones más sustentables y felices. Disfruta jugando al tenis y le gusta mucho la lectura. Ahora le doy la bienvenida a Paula Walde, secretaria de Transformación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando en la gestión del talento en la función pública ¿desde hace cuánto? Esta Secretaría de Transformación Cultural tiene 6 años. Y se inicia un poco es un área que atraviesa todos los ministerios. ¿Cómo es el trabajo? Exactamente, es un área transversal, está en jefatura de gabinete y tenemos 2 funciones. Trabajar con la cultura interna del gobierno, del servidor público, ¿no?, que arranca por el ejemplo de los líderes. Tenemos también un instituto de formación para todos los empleados públicos. Y también buscamos ver como en espejo la cultura de la ciudadanía. En realidad, el área se inicia observando la convivencia y la cultura ciudadana y nos dimos cuenta en un momento, no me olvido más, hace ya como 10 años, de que algún vecino dijo, si alguien, era un referente político, no voy a nombrar, se chorea todo, yo estaciono en cualquier lado. Y con esa mirada muy disruptiva, ¿no?, de el respeto de la norma y qué cultura y qué ciudad queremos tener,
nos dimos cuenta que teníamos que trabajar muy fuerte hacia adentro y Puertas con mucho adentro, ejemplo en lo que pasaba con los servidores públicos, ¿no? con el gobierno de la ciudad. Así que ahí se crea el área. Ay, qué interesante. Paula, vamos a ver tu recorrido profesional. Vale. Paula Ugalde, secretaria de Transformación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ingresó al equipo de la ciudad en el año 2007 y se desempeña en esta función desde 2015, trabajando sobre la cultura de la organización, poniendo foco en las personas, sus valores y su propósito. Paula es licenciada en Economía egresada de la UCA, Política RAP y miembro del G25. Fue asesora del jefe de gabinete de ministros Horacio Rodríguez Larreta, coordinando proyectos de gestión interministerial, y entre 2011 y 2015 se desempeñó como responsable del área Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, con experiencia en el tercer sector y el ámbito privado. Disfruta de pintar y tejer. Completa el panel Natalia Jiménez. Natalia es gerente de expansión para Sudamérica de DIL. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muy contenta hoy de estar acompañándolos a todos. ¿De dónde sos, Natalia? Como mi acento lo muestran, no soy argentina, soy colombiana, bogotana de capital y vivo hoy en día en las montañas, en las afueras de Bogotá. Ah, ¿vivís en las montañas? Sí, una de las ventajas del trabajo remoto, creo yo, así que estoy contenta viviendo alrededor de muchos árboles y a 30 minutos de la ciudad. ¿Y viniste específicamente para compartir este espacio con nosotros? Correcto, vine para compartir y también pues hoy en día tengo la virtud y la ventaja de tener un equipo grande acá, entonces vine también a visitarlos, a conversar y a trabajar un rato. DIL, ¿qué es DIL? Una empresa, una plataforma tecnológica que ¿qué hace? Correcto, somos una tecnología, un software que lo que está haciendo es ayudar a contratar y pagar equipos remotos alrededor del mundo, porque anteriormente contratar y pagar a alguien donde tú no tienes una empresa es extremadamente complejo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es a través de la tecnología ayudar a que puedas contratar, pagar en cualquier moneda, darle beneficios a personas en más de 150 países en un par de clics y en 5 minutos. Es una empresa del nuevo mundo, es decir, no hubiera tenido sentido su creación. ¿Cuánto hace que la crearon? Correcto, la empresa nació hace 3 años, Claro. Así que veníamos bien y la pandemia aceleró el crecimiento de la compañía, porque claro, las empresas a la fuerza o no se dieron cuenta que el trabajo es una acción, no es un lugar. Y eso cambió totalmente la perspectiva y muchas empresas empiezan a usar esto de manera estratégica para poder contratar el mejor talento sin importar dónde esté. Así que ha sido una experiencia bastante enriquecedora y un crecimiento pues exponencial hoy en día. Una empresa que hace 10 años, como te decía, no hubiera tenido sentido existir. Correcto, probablemente no, eran hace 10 años muy poquitas las empresas que hacían esto, talentos muy específicos, inteligencia Claro. artificial, UX, UI, que era difícil de encontrar. Hoy en día todas las empresas necesitan talento específico y por eso esto ha venido creciendo tan exponencialmente. Bueno, Natalia, desde hace un par de años trabajas en esta industria, pero vamos a ver qué hacías antes. Natalia Jiménez, gerente de expansión para Sudamérica de Dell, remote advocate y conferencista desde que ingresó en la compañía en el año 2020. Actualmente ocupa este rol enfocada en la contratación y pago de nómina internacional, ahorrándoles tiempo y dinero a las empresas. Natalia es graduada de un MBA en la Escuela de Negocios INALDE, especialista en Marketing Management, partner en Datagram.io y fundadora de Park for Dogs. Con más de 12 años de experiencia profesional en crecimiento de negocios digitales, comercialización B2B, software as a service, customer success y transformación digital para clientes empresariales y startups tecnológicas. Es una apasionada por el arte y el deporte, exjugadora de voleibol y artista amateur. Durante todo el encuentro estuvimos profundizando sobre los fuertes desafíos que planteó la etapa post-pandemia y cómo cambió la forma de sentir de todos nosotros con respecto al trabajo, la vida, la visión, la finitud de la vida. En función de eso, tienen fuertes desafíos, también sobre eso estuvimos hablando profundo. Pero ¿cuál es la importancia, Karina, de la innovación? La realidad es que la innovación está dentro del ADN de Vago, ¿no? Vago es una empresa que tiene más de 8 décadas, es una empresa farmacéutica industrial, tenemos 3 plantas productivas y desde que se gestó la innovación a partir del desarrollo de productos vinculados a satisfacer o solucionar patologías dentro de nuestros pacientes fue la clave. A partir de ahí, la innovación empieza a atravesar toda la organización, no solo desde el desarrollo, sino
siempre decimos en nuestro metro cuadrado, ¿no? En cómo hacemos las cosas, en cómo innovo co-creando con un otro. Y en esa co-creación no solo tiene que ver con la persona que se sienta al lado de mi escritorio, ni tampoco se limita con lo que hace el otro área. Tiene que ver principalmente con co-crear con los ecosistemas externos, públicos, privados, instituciones, y entre todos tratar de encontrar la mejor solución o identificar aquella necesidad que no está satisfecha. Nosotros como empresa esencial, porque claramente fuimos esenciales en la pandemia, desde el día 1, a partir de que teníamos que estar todos cuidados en nuestra casa, tuvimos que diseñar células de trabajo para poder seguir produciendo y abastecer toda la necesidad que había en el mundo, ¿no? Un paciente no se podía quedar sin su medicamento. Entonces, tuvimos que innovar en cómo armábamos esas células de trabajo para que de un día para el otro todo siguiera funcionando, ¿no? Que esa cadena de valor lograra asegurar la entrega del medicamento. Y como trabajamos también en todo el segmento etario, ¿no? Trabajamos desde la infancia hasta la edad adulta, todos nuestros medicamentos y todos nuestros productos impactan a todos, tratábamos de garantizar que no faltara nada en ningún lugar donde había la necesidad. Así que innovamos nosotros en nuestro metro cuadrado, en nuestra manera de hacer las cosas, nos replanteamos la manera de hacer las cosas, invitamos al de afuera que venga y venga con su mirada. Siempre digo que algo que es clave para nosotros es tener esa mirada de ese otro que no conoce tanto de lo que estamos haciendo para que pueda cuestionar y desafiar, ¿no? Y en ese debate, en esa reflexión conjunta, poder lograr lo mejor en función de lo que necesitamos. Así que la innovación está desde hace 88 años, que son los que cumplimos este año. Mauro, y bueno, vos también trabajas en un área relacionada con la salud que tuvo fuertes desafíos justamente en los últimos 2 años. Vos estás hace 8 años, pero además la compañía en la que trabajás tuvo fuerte crecimiento de negocio. ¿Cómo fue sostener, digamos, por un lado la situación de pandemia y por otro lado la crisis, si querés llamarla, de crecimiento y los desafíos que generó puertas adentro con la gente? Bueno, como bien decís, la organización ya venía en un proceso de crecimiento, y todo proceso de crecimiento es en algún punto incómodo, digamos, ¿no? Porque genera una novedad y genera la necesidad de ir construyendo cosas casi a la manera en que la vas viviendo, ¿no? Entonces, en esa situación, nosotros desde Capital Humano comenzamos a tomar un rol mucho más protagónico, que es, hay personas, digamos, no podemos olvidar nunca eso que hablamos siempre de, hay personas, y bueno, cómo las personas se ven afectadas por este crecimiento y que de repente llegó una pandemia que le agregó un condimento explosivo a esta situación que estábamos atravesando. Yo creo que ahí, obviamente, lo humano pasó a tomar un valor fundamental. Nosotros como área de Capital Humano cobramos sin duda un protagonismo, pues somos los guardianes de las personas. Creo que ahí, yo siempre creo que hay una cuestión, ¿no? Cuando te agarra en un proceso de crecimiento y que venís y con una intención y que se genera una sinergia y llega de repente una situación como esta, bueno, ¿qué hacemos, no? Creo que lo que nosotros nos sirvió mucho es ir a la base. ¿Y qué son la base? Nuestros valores, la cultura y los valores. Nuestros valores de cercanía, de acompañamiento, de pasión, de compromiso. Eso fue, creo, lo que nos hizo poder sobrellevar la pandemia de la mejor manera. Creo que estábamos preparados y nos agarró alerta y que no se ve afectado el proceso de crecimiento. Porque uno podría haber dicho, bueno, sobrellevamos la pandemia, pero hay que arrancar de cero. Claro. El desafío era superar la pandemia, pero continuar creciendo. Y creo que ahí el haber hecho foco en las personas fue fundamental, porque como decía Cari, también había que innovar, porque había cosas que la veníamos haciendo de una manera y había que pasar a hacerlas de otra. ¿Cuánta gente trabaja? Somos 2.100 colaboradores, somos muchos, y distribuidos en todo el país. En todo el país tenemos oficinas, con lo cual no era la misma pandemia en la que vivía la gente aquí en Buenos Aires que nosotros en Sunchales o en Rafaela, pueblitos mucho más chiquitos. Así que la creatividad y la capacidad de resolución fue fundamental. Obviamente que del lado nuestro de Capital Humano era acompañar y contener. Y después fueron los líderes de la organización los que se pusieron al hombro la capacidad de pensar que hay personas que le están pasando cosas en la vida cotidiana, pero que a la vez había que sostener un objetivo y desarrollarlo. Creo que ahí se produjo algo, me animo a decirte, mágico, que lo logramos y que creo que eso nos potencia para lo que se viene, digo, ¿no? Porque uno se prueba que puede y que encima puede en un contexto tan adverso, dijimos, bueno, acá hay algo que realmente vale la pena. Así que creo que siempre se dice, ¿no?, que las áreas de recursos humanos tenemos que ser socios estratégicos del negocio.
buenísima la frase, pero ¿qué es eso? Creo que acá se puso en evidencia. Estuvimos al servicio de las personas y de la organización. Me parece que ahí se generó alguna sinergia que está muy buena y que ahora hay que potenciarla y aprovecharla hacia adelante. Sostenerla, claro. Sostenerla, así es. Paula, bueno, y en tu caso, estás trabajando desde hace años, primero para terminar con el estigma del empleo público, que tal vez no tiene tanto compromiso con el privado, que ya forma parte del pasado, y ahora, los últimos 2 años también, es decir, gestionar el talento en un momento en el que el gobierno, en la ciudad, es decir, estuvo a full. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron los desafíos? Yo creo que todavía estamos procesando el aprendizaje y lo que nos pasó en la velocidad en la que nos pasó, ¿no? Recién Mauro decía 2 cosas. Voy a tomar 2.100 personas para administrar la ciudad. Tiene más de 800 puestos de trabajo, ¿no? Servidores públicos en decenas de mil. Si pensamos en docentes, policía, el sistema de salud, atención al público, administrativos. Y la pandemia, creo que algo que enseguida nos hizo como poner a todos muy en el centro fue a la persona. Tanto a la persona vecino, ¿no? y cómo tratar de llevar seguridad y respuesta rápida, que es la cultura que nos queremos proponer, pero también a la persona servidor público, porque no dejaba de ser de alguna manera un vecino o una madre que tenía un padre a los hijos en la casa y que ya no iban a la escuela y se tenía que reorganizar para seguir dando servicio. Y creo que algo que nos marcó a todos, esa vocación que uno siempre debería tener cuando está en el Estado, cuando está para servir, de poner el cuerpo, ¿no? De estar cerca, de tener empatía, de querer resolver en serio, en la pandemia se puso muy a flor de piel. Y reorganizamos más de 10.000 servidores públicos en semanas, donde pasabas de ser abogado a ponerte un chaleco y te tocaba liderar un hotel de repente, ¿no? Donde quizás no habías tenido equipo a cargo, pero lo maravilloso fue que frente a cada problema o cada cosa que venía, en realidad no estaba escrito o dicho o alguien que sabía cómo hacerlo. Todo era nuevo, todo había que inventarlo, había que, en general, que se me acuerdo el día que vino el primer caso de buquebús, una persona que cruzó de Uruguay para acá y estaba con el COVID y no lo había dicho. Y entonces fue una noche donde en el gabinete se dijo, parece que está viniendo un caso en buquebús, hay que ir a buquebús a ver qué hacemos. Y salieron 5 o 10 funcionarios a ver qué se hacía, y no es que había un proceso de qué hacer cuando la persona llega. Ahí surgió que ese mismo día se abre el Panamericano y pasó desde ese día, creo que por casi un año, a gestionar el Hotel Panamericano, digamos, pacientes, ¿no? que tenían que estar en aislamiento. Bueno, era todo muy nuevo y lo que aprendimos, por ejemplo, por supuesto colaboración entre áreas, porque se definieron 4 áreas esenciales: salud, educación, desarrollo humano, seguridad, y todo el resto de gobierno estábamos a disposición de lo que esas áreas necesitaban, ¿no? Entonces, equipos de trabajo de gente que no se conocía, ¿no? Que te tocaban asignar o te hacían, digamos, de repente parte de un equipo de trabajo o liderar gente con la que nunca te habías visto quizás, pero había un objetivo muy concreto que resolver para el día siguiente o que gestionar durante el mes, y ese propósito y esas ganas de que las cosas salgan es lo que hacía que todo funcione. Con liderazgos impensados, porque no es que necesariamente en la cadena de mando los líderes de repente se ponían a cargo del hotel, sino que de repente tenías una persona que en los momentos de crisis también se ven las personalidades, ¿no? Que se animaba a atajar, a decir yo voy, y bueno, el primero que tenía actitud y que lograba, digamos, generar esa mística que se necesita para resolver, animarse a lo nuevo, es el que terminaba llevando la impronta y descubrimos talento a morir. Eso estuvo buenísimo. Natalia, en el caso de ustedes, acá se planteó durante la mañana la dificultad que tienen muchas veces las compañías de encontrar talento, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la flexibilidad a la hora de encontrarlo? ¿Cuáles son las oportunidades que genera el home office? ¿Cuáles son los mitos que hay que derribar? Tal vez aquellos, ya no es un tema, pero tal vez alguien como que, tal vez contratar a alguien que no llega a conocer nunca en persona. Sí, hoy conocí a varios de personas con las que venía trabajando hace una hora, ¿no? Y éramos amigos, y a veces la gente no entiende cómo es posible que tú hagas amigos y llevas meses trabajándolos y no los has visto. Entonces, efectivamente se rompe un paradigma de que las relaciones con las personas se generan solo en la presencialidad, pero también
Hay que entender que el trabajo remoto no significa no verse nunca. Eso fue más un trabajo de pandemia, pero hoy en día pues yo estoy acá y viajo y conozco mi equipo y hacemos reuniones. Entonces eso es lo primero y es entender, el talento hoy en día está buscando flexibilidad. Y el mejor talento hoy en día es el que tiene, en Colombia decimos el sartén por el mango, no sé si aquí existe esa misma expresión, y es el mejor talento hoy se dio cuenta que puede encontrar el trabajo en cualquier parte y que no tiene que moverse y cambiar su estilo de vida por esa razón. Entonces eso está generando un cambio de mentalidad muy fuerte donde el talento ya dice puedo buscar en cualquier parte, pero también las empresas tienen esa posibilidad de buscar en cualquier parte. Y eso es lo que entramos a facilitar nosotros, y es a ayudar a cómo hago para poder contratar y pagarme, digamos, a mí. Si Pero no ustedes hacen quieren. búsquedas. Correcto. Ayudamos si tú quieres buscar a alguien, te conectamos con alguien que te lo ayuda a buscar. No estamos haciendo hunting de talento, pero sí te ayudamos a toda esa parte administrativa, cómo hago un contrato legal, cómo pago en criptomonedas, hoy se puede pagar en criptomonedas en el sistema, o dólares, o euros, bueno, empleados, prestadores de servicio, hay todo tipo de modelos, porque hoy la gente quiere flexibilidad. La gente, a veces me encuentro con compañías que me dicen, pero es que yo quiero darles el beneficio de darles 2 días adicionales libres al año, por decir algo. Y yo digo, está bien, pero hoy en día la persona que está en otro país te va a cumplir por resultados. Si se quiere tomar un día libre, probablemente igual lo haga, no pasa nada. Así que los beneficios cambian. Y es bueno, ¿qué pasa si le das un seguro global porque esta persona va a viajar? ¿O qué pasa si le das una licencia para trabajar en un coworking global porque va a estar moviéndose pero necesita estar cómodo? Entonces empezamos a ver que la flexibilidad es fundamental en el trabajo, es uno de los beneficios más grandes. Y en la búsqueda del talento, eso es muy, muy bueno, y es, si yo genero flexibilidad voy a encontrar más talento, porque el mejor talento no está a la vuelta de la esquina. El mejor talento a veces está en otras partes o se quiere mover, que esa es otra causa, y es, quiero ir a vivir a Italia, quiero irme a vivir a España. Entonces, ¿cómo hago para retener a esta persona, no? Y ahí es donde entramos nosotros a ayudar. O también, bueno, quiero expandirme, ya el mercado es chico y quiero empezar a buscar en otros lados, y ahí es donde también entramos para que esto sea rápido, sencillo. El mundo va muy rápido y hacerlo de la manera tradicional es demasiado lento. Karina, Natalia hablaba de la importancia, bueno, de cómo está avanzando el home office, el tema de la flexibilidad y las oportunidades que genera. Pero ¿cómo hacemos que las cosas sucedan? Es decir, ¿cómo logramos y cuáles son los desafíos que le plantean a los líderes, El ¿no? desafío. Porque muchas veces también en la presencialidad suceden algunas cosas en las oficinas que también son importantes. Entonces, ¿cómo se gestiona eso puertas adentro de una compañía? Acabas, Carla, de traer como 2 temas que son centrales. Y una es el rol del líder, de cómo uno hace que las cosas sucedan, y después el espacio de co-creación, donde la corporalidad y la emocionalidad son 2 condimentos claves que acompañan a la conversación oral. Pero antes de adentrarme ahí, quería tomar algo que dijo Paula cuando mencionó la frase poner el cuerpo, ¿no? Creo que justamente cuando ese día post declaración de cuarentena nosotros teníamos que definir cómo hacíamos para trabajar, lo que hicimos en Vago fue poner el cuerpo. La gente que trabajaba en nuestras plantas productivas puso el cuerpo literalmente, no solo metafóricamente. Se levantó, fue, y tratamos de cuidarlos desde ese lugar de bienestar, en esa necesidad de que teníamos que estar bien todos nosotros para poder seguir asegurando la llegada de los medicamentos. Retomando lo que me acabas de decir, el líder actual es un líder emocional, ¿no? Cuando uno antes, en la historia, contrataba a personas, buscaba la especialidad técnica, ¿no? El saber, ¿no? Te traía el saber a la mesa y desde ese saber se construían, solicitando que el resto aprendiera de ese saber y agregaran sus miradas, pero desde un lugar mucho más jerárquico. Hoy por hoy el líder es emocional. El líder no solo tiene saber, sino que el líder tiene que saber entender la emocionalidad de cada uno de los miembros de su equipo y también ver desde qué lugar puede, una palabra que a mí me gusta es conquistar o impactar desde la pasión para que el otro pueda entregar su mejor versión. Entonces, la realidad es que el liderazgo emocional hoy por hoy tiene un peso sumamente importante más allá del saber, porque el saber se co-construye en la innovación. Entonces, si yo puedo hacer que
todas mis personas o todos los equipos con los que trabajamos puedan habilitar todas sus capacidades desde esa emocionalidad, después lo que se construye Claro, claramente es imbatible. exactamente. Así que desde ese lugar, el liderazgo. Y por otro lado, el tema de el bienestar, ¿no? El cuidar, a partir de lo que sucedió en la pandemia y de ese cuidado nuestro del paciente o del consumidor, nos miramos a nosotros mismos y definimos planes de cómo hacíamos para cuidar esa experiencia de empleado en toda la etapa del empleado, ¿no? ¿Cómo hacíamos para cuidar ese vínculo cotidiano cuando le pasaba que la persona estaba en la casa y tenía a los chicos que no iban al colegio y que se podían o no conectar por Zoom, pero aparte tenían que hacer la comida, pues los chicos tenían que comer o tenían una persona enferma a la que no podían visitar? Digo, dentro de esa complejidad que nos invadía, bueno, lo que diseñamos fueron programas de acompañamiento donde empoderamos a los líderes, esto que decíamos, los socios estratégicos, ¿no? Entonces teníamos personas muy cercanas a los líderes para ayudarnos y darles herramientas, porque esta emocionalidad que se pone sobre la mesa fue una gran protagonista que antes no estaba tan presente, ¿no? Por supuesto, los líderes tienen que tener este tipo de habilidades, pero no era lo preponderante. A partir de la pandemia y esta necesidad de atender, escuchar, estar cerca, bueno, tuvimos que dotarnos entre todos de las mejores herramientas mientras íbamos aprendiendo. Claramente era una hoja en blanco. La pandemia para mí fue una hoja en blanco a nivel organizacional. Tuvimos que cada uno empezar a escribir una nueva historia. Mauro, y esto que planteaba Karina, también la importancia del trabajo en red, ¿no? Y cómo generar vínculos de confianza y que no solamente tienen que depender de un líder, Tal cual. sino más transversal a toda la organización. ¿Cómo lo gestionaron Sí, ustedes? Tal cual. Nosotros, vos decías algo que para mí es fundamental, y Cari también lo mencionaba, ¿no? Que es la confianza. Digo, en esto que retomo, que decía anteriormente, ¿no? De una empresa en crecimiento y desarrollo atravesado por una pandemia, bueno, había que solucionar cosas todo el tiempo. Y creo que ahí, en un entorno de confianza, se genera esto. Si hay confianza, nos animamos. Si nos animamos, podemos crear. Si creamos, podemos innovar, ¿no? Una especie de ecuación que va dando paso a paso y ahí creo que se juega el partido. Claro, un círculo virtuoso. Un círculo, exactamente, un círculo virtuoso. Obviamente que la distancia, eso puede verlo o lo puede atentar, ¿no? Contra esta cuestión, pero creo que lo decía Nati antes, ¿no? Es decir, ojo, que la distancia no quiere decir que no haya vínculo. Quizás lo que hay son nuevos vínculos. Y ahí creo que las organizaciones tenemos que trabajar en esto, nuevos vínculos. No es que se acabaran los vínculos. Bueno, habrá que aprender, sin dudas que aprendemos todo el tiempo, esta famosa de construirnos, pero para construir algo, creo que superador. Ahí nosotros lo que tratamos de hacer es incluso de adaptarlo a medida. Es decir, si bien hay una tendencia al trabajo híbrido, cada equipo tiene la capacidad de autodefinir cuál va a ser el modelo que mejor se adapta. Eso es tailor-made, digamos, hecho a medida, agrega un valor para mí fundamental, porque, insisto, no todas las áreas, si queremos verlo de ahí, tienen la misma realidad, y no todas las personas tienen la misma realidad. Insisto, una persona en La Rioja no tiene la misma realidad que alguien en Buenos Aires, que alguien en Ushuaia, que alguien en Sunchales. Con lo cual, insisto, ahí para nosotros es fundamental afianzar los vínculos, otra vez, desde la cercanía y el acompañamiento. Digo, yo creo que todo esto a todos nos puso en una situación de no saber para dónde salir, ¿no? Y creo que las organizaciones teníamos un rol de dar contención y acompañamiento, porque incluso hasta al Estado le costaba asumir un rol, ¿no? Lo íbamos creando de la nada y las personas necesitamos referencia. Y creo que las organizaciones ahí y las áreas de capital humano tomamos un rol protagónico que era dar una referencia, dar un marco, dar tranquilidad, dar un orden. Creo que haber dado, aunque sea un pequeño marco regulatorio y afianzar vínculos, dio tranquilidad. Y esa tranquilidad, nada, después fue decantando, creo, en volver a generar lo que llamamos nosotros, la mejor versión de cada uno. Porque si no, estaba lleno de estímulos que te llevaban a no saber bien para dónde salir. Creo que ahí que las organizaciones hayamos asumido un rol casi social tan potente, sí, ayudó muchísimo. Y Mauro, te escucho y hablando del trabajo en red y lo colaborativo, y pensándonos ahora como comunidad, ¿no? En este caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero hacia dónde va el mundo, donde ya tampoco el Estado tiene ni toda la información ni la mejor información, por ejemplo, y la pandemia como que nos puso en blanco, ¿no? Esa hoja en blanco a todos, a decir, che, ¿cómo se resuelve esto de la mejor manera? Hoy es el Día de la Conciencia de los Adultos Mayores y me acordaba de este ejemplo porque pasaron tantas cosas, pero está bueno irlas rescatando. Las primeras semanas, bueno, todos los adultos mayores de la ciudad, la recomendación era que se quedaran puertas adentro,
y nosotros sabíamos que habían cerca de 100.000 que vivían solos. Solos no significa que no tuvieran algún lazo, un vecino, un familiar cerca, pero que sí vivían solos. Y sabíamos que muchos de esos seguro que no tenían quizás un familiar cercano. Y de las primeras iniciativas que tomamos fue el de, junto con la ciudadanía, invitar a un programa de voluntariado que acompaña a los adultos mayores en lo básico, poder salir a hacer las compras, ayudarlos con la receta, porque no podían, digamos, salir de la casa. Se anotaron, no sé, cerca de 20.000 vecinos y llegamos a ser cerca de 10.000 parejas. Pero también la forma de llegar como a dar fe también de quiénes eran los vecinos que se anotaban o tener alguna garantía también, porque bueno, acá también siempre está la viveza, ¿no? Entonces, bueno, más allá que había un proceso atrás para cruzar información, ¿no? Por lo menos en la mínima de la seguridad, pero a través de las empresas y las grandes corporaciones, me acuerdo que hicimos una reunión, un Zoom, y nos pusieron a disponibilidad, nosotros le mandábamos cómo era la iniciativa y le reenviaban a todos sus empleados, sus colaboradores, información de cómo anotarse para el programa del voluntariado. Me parece que es una de las claves también, ¿no? que requiere el mundo de hoy y que ante tanta complejidad y pensando en la Argentina tan rota que tenemos, ¿no? Como la capacidad de liderar en colaborativo y sentirnos todos parte de la solución es clave. Natalia, en este cambio de paradigma que dio la posibilidad a la creación, por ejemplo, en la industria en la que vos trabajás, ¿vos sentís que hay una mayor conciencia por parte del talento que tiene estas oportunidades? ¿Tienen algún estudio cuáles son los perfiles más demandados en este sentido? ¿Cuáles son las profesiones que tal vez son más adeptas a esta tendencia, a animarse tal vez a trabajar de una manera distinta? Sí, la pandemia nos cambió la mentalidad a todos y muchísimas personas se preguntaron, ¿yo qué hago acá? ¿Y por qué? Y ese cambio de paradigma hizo que la gente dijera, oye, no tengo que agarrar este empleo por 40 años, de pronto hay otras opciones que van más afín o a lo que yo creo o a lo que yo soy o para dónde voy. Entonces se rompe totalmente ese paradigma efectivamente de que solo estoy limitado a un par de opciones. Y ahí empezamos a ver, por ejemplo, en Latinoamérica, 286% fue lo que creció en los últimos 6 meses la contratación internacional. Argentina creció un 209%, es decir, empresas argentinas contratando en el mundo. Y también el mundo, Argentina es el top 3 de país que más contrata en el mundo. Nosotros estamos en más de 150 países y Argentina está de número 3, ¿ok? Es muchísima la tendencia que se está dando a esto, post pandemia también. Muchas veces dicen, bueno, no, ya, fue de pandemia. Y la realidad es lo que estaban diciendo acá, la gente cambió, hay que pensar en las personas y cómo yo empiezo a atender a estas personas. Entonces vemos una tendencia mayor a desarrolladores de software, es uno de los perfiles que más se contratan hoy en día en Argentina. También personal de finanzas, personal también de servicio al cliente, porque muchas empresas empiezan a ver esto como un valor estratégico y es no solamente por buscar a un talento, sino, oye, yo quiero ofrecer servicio al cliente 24/7, pues contrato diferentes zonas horarias y eso me funciona mejor, o quiero empezar a abrir mercado y eso me funciona mejor. Entonces, vemos esto, vemos marketing, vemos diseño, cada vez son más las cantidades de posiciones que se están viendo y al final lo que estamos evidenciando es que el mundo ya no tiene fronteras, ¿no? Ya no importa cuál es tu pasaporte, lo que importa hoy en día es qué capacidades tienes, qué habilidades blandas, qué habilidades duras. El mundo está cambiando tan rápido que es quién es capaz de aprender más, quién es capaz de ir a la vanguardia. Hay cargos que les voy a nombrar que ni siquiera de pronto hemos escuchado, ¿no? Entonces, Revenue Ops, FinTech Ops y una cantidad de roles que uno dice, ¿y eso qué hacen? ¿Y dónde aprendieron eso? Entonces las empresas van tan rápido y todas las empresas van a terminar también siendo tecnológicas de cierta manera que empiezan a buscar perfiles que de pronto no existen. Y esa es la tendencia que estamos viendo. Argentina tiene también muchísimo talento capacitado y el mundo entero también lo busca, tanto latinos contratando latinos como el mundo también contratando al mundo. Creo que a modo de conclusión de esta charla que tuvimos, se puso sobre la mesa un tema clave que es la contención, ¿no? Porque de alguna manera lo que pasó en los últimos 2 años es que antes uno buscaba la contención tal vez en el círculo íntimo y hoy lo que pasa es que busca contención tal vez cuando va a vacunarse o cuando necesita buscar alguna oportunidad fuera del país donde vive. También en el caso de la salud, creo que la contención es un tema que
forma parte hoy de la agenda de recursos humanos más que nada más que nada menos, ¿no?, que la contención, porque es minuto a minuto y una responsabilidad enorme. Muchísimas gracias por este tiempo, un placer compartir esta charla con ustedes. ¿Quieren divertirse un poco? Miren, este aviso es de una empresa de tecnología que mostró el caos, esas situaciones divertidas que se vivían allá lejos y hace tiempo cuando arrancábamos con el home office y pasaba el perro por atrás, el marido estornudaba, mira. How's the whole working from home thing going for you? Whoa! What? No! Guys, does anyone have my iPad? Close your eyes, gently deepen your breath. Babe, your boss is FaceTiming you. Vivian? This is not good. Morning. Good morning. So Project Pandora's box is back, and we need to present new designs on Monday. Oh, and it needs to be recyclable. Any questions? Yeah, when you say recyclable. Good. No! What's going on? Project Pandora's box is back. What? No! We can't do this in 1 week. It's just a box. But we're working from home, Bridget. Exactly. And I got kids all week. And I have my mom all the time. You say something, boo-boo? We can totally do this, okay? Today we'll get up to speed, and then tomorrow we think inside the box. What day is it? Monday. I thought it was Tuesday. She's serious? 10 minutes for lunch. It takes 15 minutes to make lunch. Oh, so you got my schedule. Okay, so I'll send over the rebrief. Does anybody have a spec sheet? Oh, wait, I think I have it. Perfect. Scan it and send it. I don't have a scanner. There's one on your phone. Where? To send notes. Oh, this is really cool.